acerca de María Elena, que hoy va a exponer. Podemos decir que es licenciada en psicología, egresada de la UBA, desde entonces se ha desempeñado como psicóloga clínica, ejerció docencia en la UBA y actualmente dicta clases, talleres y cursos en diversas instituciones evangélicas y otros ámbitos de la comunidad. Desde hace mucho tiempo colabora con Eirene, ha sido miembro de la mesa directiva y coordinó el centro familiar durante 17 años. Es autora de los libros Esperanza en medio de ilusiones perdidas, también de Rompamos el silencio y el otro libro Crecer con Sol. Está casada con Rubén Partamián, con quien tienen 3 hijos y 5 nietas. Así que vamos a escuchar a continuación la exposición de María Elena. Es un privilegio para Irene Argentina contar con la presencia de cada uno de ustedes. Nos honran teniéndolos con nosotros. Gracias por haber llegado, por haber aceptado esta invitación. Queremos comentarles que, como les decía al principio, hay varias personas que han quedado afuera. Estamos respondiendo que no tenemos cupos desde ya hace unos días atrás, por lo que entendemos que es un tema de relevancia para el tiempo que estamos viviendo, así que aprovechemos el contenido de esta charla y también agradecemos a Dios que nos permite este medio en un tiempo en que, aunque tengamos que estar cada uno en nuestros aislamientos propios, podemos capacitarnos y podemos enriquecernos a través de estos medios. Así que, bienvenida María Elena, buenas tardes y que el Señor nos esté bendiciendo a todos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad que mientras los veía llegar y ver algunos nombres de gente querida, muchos alumnos de Irene, de otro tiempo, la verdad que qué paradójico, ¿no es cierto? Que este tiempo difícil que nos toca vivir, por otro lado, esté dando tantas oportunidades, como la de encontrarnos por este medio, que de otro modo quizás hubiera sido difícil, ¿no? Y bueno, cuando se nos ocurrió este tema es porque palpábamos en nuestras experiencias personales, cercanas, el efecto que este fenómeno mundial, global, esta pandemia, va causando en los individuos, en las familias, en las comunidades, en los países. Y claro, es la primera vez que como humanidad asistimos a una cosa así, por lo tanto nos tomó de sorpresa, fue inesperado, un origen confuso, se tejen todo tipo de teorías, las características de rápida diseminación, alto contagio, en fin, una serie de características que, esto de que no respeta clases sociales, a todos nos puede pasar, todos podemos ser contagiados o contagiar a otros, en fin, una serie de características que realmente lo hacen un fenómeno para observar, y de hecho se hacen análisis de todo tipo, ¿no es cierto? Sociológicos, ambientales, médicos, por supuesto, sanitaristas, de todos estos análisis económicos también, y de todos estos análisis posibles, nosotros en esta charla vamos a hacer un recorte, un recorte que es justamente qué le pasa a nuestras emociones, y titulamos Nuestras emociones no están en cuarentena, es decir, no se suspenden, no quedan allí congeladas, sino por el contrario emergen con mucho ímpetu. ¿Qué emociones? Al principio una confusión, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto? Después la negación, sobre todo los que vivimos en el hemisferio sur, veíamos algo lejano geográficamente, lejano a nuestra propia experiencia, pero poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, y en esto también los medios de comunicación hacen lo suyo, al acercarnos rápidamente lo que está pasando en cualquier lugar de nuestro planeta, rápidamente lo sentimos cercano y de hecho hoy nos afecta en forma clara, ¿no es cierto? Estamos todos guardando cuarentena desde hace mucho tiempo.
despierta todo tipo de sentimientos, miedo, pánico, ansiedad, pensamientos catastróficos, confusión. A veces en nuestros ámbitos cristianos también nos confunde el hecho de decir, ¿es legítimo que sienta esto? Yo tengo fe en Dios, pero de todos modos me siento atemorizado. ¿Es normal? ¿Está bien que me sienta así? Soledad es otro sentimiento. Preguntas sobre el sufrimiento. Cada vez que hay en nuestras vidas una experiencia de sufrimiento propio o cercano, aparecen 1000 preguntas. Provoca una catarata de preguntas, como decía un autor cristiano. ¿Cómo se procesa todo este cúmulo de emociones? ¿Qué hacemos con todo esto? Justamente sobre este punto es lo que intentaremos en estos pocos minutos que disponemos aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, voy a comentar que experimentamos todo tipo de emociones, algunas llamadas, mal llamadas, pero así las reconocemos, emociones positivas y emociones negativas, mal llamadas negativas. Más bien deberíamos decir que todas las emociones son posibles de ser experimentadas y es normal hacerlo, pero las positivas o cómodas, algunos las han llamado cómodas porque nos producen bienestar, entonces no nos traen mayor contrariedad, al contrario. Todos deseamos sentirnos felices, estar contentos, estar satisfechos, sentir esperanza, ¿no es cierto? Son las emociones con las que nos sentimos bien. Pero hay otras emociones, estas mal llamadas negativas o incómodas, que producen displacer, que serían la tristeza, la angustia, el miedo, la duda, la desesperanza, el sentirnos deprimidos. Pero lo que vamos a decir para aclarar bien esto es que todas son necesarias, son útiles y necesarias, porque Dios nos ha diseñado de esta manera. No somos robots, sino que somos personas hechos a su imagen y semejanza, y por lo tanto, dentro de esta condición está nuestra capacidad para sentir diversas emociones y también la necesidad de expresarlas. ¿Cómo las vamos a expresar? Un solo ejemplo de una emoción que está muy sobre la mesa en este tiempo es el temor. No nos gusta tener temor, sin embargo, en dosis adecuadas, el temor es una emoción útil, porque hace que seamos conscientes del peligro, que nos cuidemos, que tomemos los recaudos necesarios para poder cuidarnos, no contagiarnos, no contagiar a otros. Es una emoción útil, ¿no es cierto? El tema es cómo las expresamos. Ahí radicaría la cuestión. La emoción es una energía que busca expresarse, que busca canalizarse, y lo tenemos que hacer bien. En nuestros ámbitos religiosos, como mencionaba antes, a veces estas emociones, el temor, la duda, el enojo, no están bien vistos. Y entonces se tiende a reprimirlos o a ocultarlos o a censurarlos en nosotros o en los otros. Y decimos cosas tales como, no deberías tener temor, o un hijo de Dios no puede estar con esta ansiedad, ¿verdad? Esa es una primera cosa que tenemos que decir, que todas las emociones son legítimas y deben ser expresadas. Otras veces, cuando no expresamos adecuadamente las emociones, podemos somatizarlas, pasan al cuerpo. Cuando no hay palabras para identificar y para hablar de nuestras emociones, es común que pasen al cuerpo en forma de malestares diversos. Es así que podemos experimentar dolores de cabeza, contracturas musculares, trastornos del sueño, de la alimentación, trastornos gastrointestinales, es decir, de lo más variado, según aquello en lo que quizás seamos más débiles, por allí se expresará las emociones que no estamos
reconociendo y verbalizando y canalizando adecuadamente. Otras veces enfermedades o malestares que tengan que ver con la baja en la inmunidad también podrían estar hablándonos de dificultad para estar expresando las emociones que experimentamos. Y también hay otra manera inapropiada, que es que cuando las retenemos indebidamente, o las tratamos de poner bajo la alfombra, las experimentamos, pero las negamos y quedan ahí, muchas veces irrumpen a modo de tsunami de una manera impetuosa, descontrolada, haciendo daño, tanto en forma de malestares psíquicos, como puede ser una intensa o desorganizada ansiedad, como depresión, o como la ira desbordada, descontrolada. Muchas veces las emociones que se acumulan indebidamente se expresan de estas maneras que hacen daño. Nos hacen daño a nosotros y también a los que nos rodean. Vayamos ahora entonces a dar algunas pistas. Esto no pretende ser una receta, pero sí algunas pistas, alguna guía que nos permitan pensar cómo canalizar todo lo que experimentamos. La primera cosa que me parece muy importante es que podamos identificar nuestras emociones. A veces nos sentimos mal y usamos esa expresión, no me siento bien, me pasa algo raro, pero no sabemos qué. Ese es un primer esfuerzo que tenemos que hacer, de tratar de dilucidar de qué se trata ese sentirme mal. ¿Es que estoy desanimado? ¿Es que estoy enojado y no lo puedo decir? ¿Es que tengo miedo y no lo quiero confesar? ¿De qué se trata lo que estoy sintiendo? Una vez que lo identificamos, y a veces el hablar con alguien puede ayudarnos a sentirnos identificados, o a veces en el diálogo también descubrimos qué es lo que nos pasa, quizás porque le pasa igual al otro, o la otra persona puede ayudarnos a decir, bueno, pero esto que a vos te pasa es tal cosa, puede ser tal cosa. Y una vez que lo identificamos hay que aceptarlo, no censurarlo, no decir, bueno, está mal que sienta esto, no, tratar de, sí, siento miedo, ¿por qué siento miedo? ¿Qué hay debajo de esto? Las emociones están fuertemente enlazadas con lo que pensamos y con lo que hacemos. Romanos 12:2, hay una versión que dice, cambien su forma de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y esto fue desarrollado por teóricos que dicen que justamente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos conforman una tríada donde estos tres aspectos de nuestra vida emocional están fuertemente entrelazados. Por ejemplo, si yo pienso que el final de esto va a ser catastrófico, seguramente las emociones que van a acompañar ese pensamiento, que quizás es consciente o quizás no tan consciente, va a ser justamente un temor o una ansiedad desbordante. Por ejemplo, pensar que un intenso miedo muchas veces lo que está encubriendo es que siento que los recursos que tengo para afrontarlo no son suficientes, no voy a poder. Y cuando hablo de recursos me estoy refiriendo a recursos emocionales, afectivos, económicos, de todo tipo, ¿no? Espirituales, de experiencia, etc. Y lógicamente a veces el intenso temor tiene más que ver con lo que yo pienso o cómo pondero una situación, cómo la evalúo, que con la realidad misma. No sé si es claro esto, pero debajo de lo que experimentamos como emoción, se esconde, muchas veces no es tan consciente lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y aún sobre Dios mismo. Cuando pensamos que Dios está cercano, que Él tiene el control en un tiempo de tanto descontrol, esto ayuda a serenarnos, es decir, influye sobre la emoción. Así que a veces en lugar de pelearnos con la emoción y decir, no, no debo sentir tal cosa, tratemos de ir un poquito más profundo y pensar qué es lo que pienso sobre esta situación, porque posiblemente ahí esté la llave del cambio. Lo que tengo que cambiar es mi modo de pensar sobre los recursos que tengo a disposición, sobre las ayudas de que podría disponer
en otros, en los que están alrededor mío, y por supuesto en Dios mismo. Esto solamente a modo de ejemplo.